¿Cuándo comenzaste tu camino en el mundo del arte y cómo ha evolucionado tu práctica desde entonces? Yo empecé a pintar bastante pequeña, con unos 10 años, y siempre me gustó el dibujo, la pintura. Esto surgió a partir de una visita al Museo del Prado con mis abuelos y yo me quedé fascinada. Y luego estudié Bellas Artes y mi primera exposición individual, o sea, digamos profesionalmente, fue en el año 91 con una galería en Madrid con la que estuve trabajando 20 años y desde entonces hasta ahora pues han pasado muchas cosas, mi trabajo ha ido cambiando mucho, pasando por diferentes etapas. Creo que es muy importante avanzar, no quedarse estancado en algo que ya controlas y donde te sientes cómodo. Y digamos que en un principio mi pintura era estaba más ligada al paisaje, a una abstracción lírica, más delicada, y después he ido avanzando hacia una pintura donde hay más elementos que se reconocen, aunque no todos, y dando con más importancia quizá al color y a la composición. Pintura y cerámica son medios muy distintos. ¿Cómo fue el proceso de transición de la pintura a la cerámica? El proceso de la pintura a la cerámica, en realidad, es que no hay ningún proceso, porque aparece el barro en mi vida de una forma accidental. Durante el confinamiento tenía un trozo de barro y empecé a probar y enseguida me interesó mucho esa conexión. El barro tiene algo muy primitivo y que engancha desde el primer momento. Tú pones solamente el dedo en el barro y ahí ya aparece una forma, y la verdad es que fue un descubrimiento. Y empecé a compaginar la pintura y las primeras esculturas cerámicas que hice, y todo ha sido muy natural porque cuando empecé a hacer cerámica yo no tenía intención ni siquiera de mostrarlas, o sea, era como un juego para mí. Y eso me ha dado mucha libertad de trabajar sin miedo, algo que no vas a exponer, que lo haces sin ninguna pretensión, como que trabajas de una manera más libre. Y he aprendido yo sola, y preguntando a compañeros. La cerámica tiene un proceso técnico complicado de esmaltes, de 2 cocciones, y el hecho de no saber mucha técnica también me ha permitido experimentar. Y para mí la parte de la experimentación, de la curiosidad, del enigma de no saber qué va a salir, es algo que me atrae mucho, también en mi pintura. ¿Qué te atrajo del barro como medio expresivo? ¿Qué posibilidades te ofrece que quizás no encontrabas en la pintura? El barro tiene esa cualidad de conexión con la tierra, de meter las manos en la tierra. A mí me gusta muchísimo la naturaleza, el paisaje, la jardinería también. Y por otro lado, es un material muy plástico, muy fácil de manejar, en el sentido de que en cuanto tú coges un trozo de barro blando, metes la mano y ahí enseguida es como instantáneo, más todavía que el dibujo, creo yo. ¿Cómo influye tu formación en pintura en las piezas de cerámica que haces hoy? Yo creo que si echáis un vistazo a las cerámicas es evidente que soy pintora. Entonces todo mi lenguaje pictórico, las formas, los colores, la composición, todo eso está dentro de esas formas. Y a la vez esas formas se han metido en mis pinturas. Voy compaginando las dos cosas a la vez, voy pasando de la pintura al barro, sin ningún orden, simplemente cuando yo siento la necesidad de hacerlo. Y entonces hay una conexión muy directa entre las dos, entre la pintura y la escultura.
Tus obras suelen habitar un espacio entre lo figurativo y lo abstracto. ¿Cómo decides qué forma tomarán tus piezas? Bueno, yo no hago nunca bocetos, porque no me gusta copiarme a mí misma. Para mí es muy importante la intuición, y yo lo que hago es, yo tengo una imagen difusa en la cabeza de algo que quiero hacer, y en el proceso de trabajo, tanto como con la cerámica como con la pintura, estoy muy atenta a lo que va surgiendo y a las señales que la propia pintura me va haciendo, y entonces voy decidiendo por dónde tirar. Yo necesito no tener en la cabeza el cuadro terminado. Me encanta esa sensación de misterio, de que hay algo que tira de ti que no sabes muy bien lo que es. Evidentemente son cosas que están en tu interior, ¿no? en tu cabeza, experiencias que has tenido, libros que has leído, la luz en el campo, todas esas cosas terminan saliendo, pero de una forma muy intuitiva y muy natural, creo yo. ¿Qué papel juega la narrativa o la emoción en tus esculturas cerámicas? La narrativa yo la vinculo más a esa parte racional de algo que tienes que contar. En mi caso, yo creo que trabajo un poco al revés. Me gusta empezar el trabajo y que surja una forma que se va complicando. Me gusta partir un poco del caos, ¿no? de ese amontonamiento de formas, colores, capas de pintura, transparencias, y después lo que hago es ordenar ese caos, y ese orden al final es la narrativa. Cuando la obra está terminada, lo que hace la razón y esa historia que quieres contar es el resultado final de la obra. ¿Qué consejo le darías a artistas que sienten el impulso de cambiar de medio, pero temen perder su identidad artística? Pues yo les aconsejaría que no tengan ningún miedo, que es buenísimo no dejar de perder la curiosidad que tienes cuando empiezas y parece que tienes más energía y estás probando montones de cosas para decidir cuál va a ser tu camino. Pues yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Ni la curiosidad ni las ganas de experimentar, porque si no acabas copiándote a ti mismo, y a mí es que eso me parece muy aburrido.